Bendiga, un abrazo, bendiciones a todos los que se están conectando o a los que se vayan a conectar, a los que estén viendo este video grabado por YouTube, por el grupo de Guerra Espiritual Estudios y Oraciones. También Dios los bendiga, un gran abrazo a todos los hermanos que estén viendo este video. Esperamos que esto sea de bendición para ustedes y que pueda ser una contribución en lo que Dios ciertamente está haciendo en sus vidas. Amén. Este es el último estudio de la primera parte de este discipulado. Son 4 partes en este discipulado y este es el último estudio de la primera, que tiene que ver con el cristiano y los demonios. Este es el último estudio, por lo tanto, desde la próxima semana vamos a partir con la segunda parte, que es los fundamentos de la liberación. Amén, hermanos. Así que eso, amados, vamos a orar primero antes de comenzar, para que Dios nos pueda guiar, para que esto sea de bendición. Y yo tengo en mi corazón, voy a ver cómo Dios nos va guiando, ¿cierto? Pero tengo en mi corazón el poder orar al final para renunciar a todas las cosas que hemos visto, ¿ya? Y realmente estoy viendo con el Señor si parto desde el próximo martes con los fundamentos de la liberación o derechamente con la otra parte, que es recibiendo liberación, donde ya vamos a hablar más derechamente de la contaminación espiritual y cómo poder ser libre. Bueno, hermanos, oremos. Padre, te bendigo en el nombre de Jesús. Te alabo, Señor. Yo te glorifico. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Tú nos has llamado a libertad, Señor. A libertad fuimos llamados por ti, Señor Jesucristo. Tú pagaste el precio, Señor, y parte del pacto que tú viniste a cumplir, no solamente con tu pueblo Israel, sino con todos los descendientes de Abraham, que son por causa de la fe en Cristo Jesús. Tú nos has prometido, Señor, que libres de nuestros enemigos podríamos servirte por siempre sin temor, Señor. Yo te ruego, Señor, que este estudio contribuya a tu obra no tan solamente de redención, sino de liberación, de libertad a todos nosotros, para que podamos ser libres de toda influencia demoníaca que quizás esté escondida, o que esto pueda corroborar lo que tú ya has hecho con nosotros y nos pueda capacitar para poder ministrar el reino de Dios a otros. Te bendigo, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me puedas dar tu unción, Padre, para poder que este estudio vaya con poder, Señor, que no sea tan solamente palabras, que pueda realmente entregar libertad real y práctica, Señor. Y también te ruego, Señor, que me pueda dar fluidez al hablar, Señor, que me puedas dar gracia, sabiduría, Señor, y que pueda dar un mensaje entendible, Señor, principalmente al espíritu, pero también a los oídos de las personas que estén escuchando. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Entonces, hoy día vamos a ver un estudio. Siempre le pasa esto a este celular. Pero todo tiene solución. Para los que están viendo este video grabado, les ruego que me perdonen. Y para los que lo están viendo en vivo, creo que hay una persona conectada. También les ruego que le doy mis disculpas por este error. Pero estamos en vivo. Bueno, amados, ahora sí. Serpientes ardientes. Ese es el título. Este es un estudio, ¿cierto?, del apóstol Norman Paris, como la gran mayoría de los estudios que hemos visto, que está revisado y obviamente complementado con algunas cosas también que Dios nos ha ido mostrando. Y esperamos que sea de bendición. En esencia es el estudio de él. Ustedes los pueden encontrar escrito en internet. También lo pueden encontrar en audio en YouTube, ¿ya? Y también en internet también lo pueden encontrar escrito el estudio de él, como él
lo ha expuesto. Bueno, antes de avanzar, vamos a el texto principal, número 21, 4:9, que es una de las muchas veces que el pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, y es una de las muchas veces que se había quejado, porque había puesto en duda y que había puesto en tela de juicio cuáles eran realmente los propósitos de Dios con que Dios los había sacado de la tierra de Egipto y los estaba llevando a la tierra prometida. Además de poner en duda de eso, también ponía en duda la capacidad de Dios de poder libertarlos, de poder bendecirlos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de las muchas veces que el pueblo de Dios se rebeló en el proceso que Dios lo estaba llevando a la tierra prometida. Bueno, vamos a leer, como dice ahí, número 21, del 4 al 9, ¿cierto? Aunque yo voy a leer desde el 1. Dice: oyendo el cananeo, el rey de Arab, el cual habitaba al mediodía, que venía Israel por el camino de los centinelas, peleó con Israel y tomó de él presa. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y destruyólos a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y partieron del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom. Y abatióse el ánimo del pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera. Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Bueno, amados hermanos, por si acaso esta es la versión 1909, por si la encuentran, que tiene las palabras en otro orden, pero es muy similar a la 1960. Es importante, ¿cierto? Aquí vamos a ver el contexto en que se dio esto. El pueblo de Israel recién había sido apoyado por Dios, ¿cierto? Y habían tenido una guerra, ¿cierto? Como dice ahí, y habían perdido. E hicieron voto a Jehová, ¿cierto? Para que Dios los pueda ayudar. Y dice que Jehová los ayudó. Dice que escuchó su voz y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Entonces vemos de que recién habían clamado, Dios los había oído, ¿cierto? Y aparte Dios los había respaldado. Entonces vino inmediatamente una actitud que es, que llega a ser hasta ilógica, pero parte de nuestra naturaleza humana. Bueno, ¿en qué consistió este pecado? ¿Cierto? Vemos en el versículo 5 que habla de: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Entonces, el pecado consistió en muchas cosas, partiendo por la rebelión. Pero es importante, hermanos, porque lo que causó esto, que muchas veces es lo mismo que causa en nuestras vidas, es lo que dice en el versículo 4. Dice: se abatió el ánimo del pueblo por el camino. ¿Por qué? Porque Moisés junto con el pueblo, por un mandato de Dios, no hicieron guerra contra Edom, sino que tuvieron que rodear la tierra, aunque sí le habían pedido permiso a Edom para poder pasar por intermedio del pueblo, pero Edom se resistió
y ellos en vez de confrontar a Edom, ¿cierto? Sino que tuvieron que rodear ¿cómo se llama? El camino. Entonces el pueblo que se abatió su ánimo. Entonces muchas veces el desánimo, ¿cierto? Se llama amargura, ¿cierto? Nos lleva a quejarnos en contra de Dios o en contra de las circunstancias que a uno le toca vivir. ¿Por qué? Porque, hermanos, todas las circunstancias, perdón, me voy a acomodar un poco, todas las circunstancias que vivimos es una oportunidad, ¿cierto?, que Dios nos da de poder crecer, de poder desarrollar nuestra fe, de poder experimentar la mano de Dios, donde uno puede ser trabajado por Dios, ¿cierto?, para que crezcamos en paciencia, en libertad, en sabiduría, en experiencia, cosas que necesitamos como hijos de Dios, no tan solamente para esta vida, sino principalmente para la eternidad. ¿Amén? Bueno, entonces el pueblo se quejó y a nosotros muchas veces nos pasa que nos quejamos, nos desanimamos y eso puede abrir puertas a que se pueda levantar en nuestros corazones una raíz de rebelión, de queja, de resentimiento en contra del mismo Dios. Amén. Bueno, vamos a ver. Habló el pueblo contra Moisés y no tan solamente contra Moisés, sino contra Dios. Porque al hablar en contra de el siervo de Dios, también estaban hablando contra Dios contra Dios mismo. Y yo le voy a buscar aquí un texto que escuché yo la enseñanza del apóstol y estaba muy interesante, que habla lo voy a buscar inmediatamente, que está en Proverbios, que dice: no acuses al siervo delante de su señor, no sea que te maldiga. Pero se los voy a buscar específicamente para que no queden dudas. Aquí está, Proverbios 30:10 dice: no acuses al siervo ante su señor, porque no te maldiga y peques. Por lo tanto, es importante, hermanos, que cuando dice en Proverbios 30:10, no acuses al siervo ante su señor porque no te maldiga y peques, está hablando de que te maldiga el Señor, no el siervo al que estás acusando. Entonces, siempre nosotros, hermanos, debemos orar, ¿cierto?, por los siervos de Dios y no difamar a los siervos que realmente sirven a Dios. Hermanos, todos nos podemos equivocar. Ahora, es diferente cuando es una persona que está apostatando. Aún así, ¿cierto?, nadie me manda a someterme bajo su yugo, pero tampoco debo de esmerarme en desprestigiar a una persona con odio o con rencor. Sí, nosotros somos luz y tenemos que declarar cuál es la verdad con justicia, ¿cierto? Pero cuando un siervo de Dios cae, ¿cierto?, aun cuando cayere, nosotros tenemos que orar por ellos por misericordia. En el Nuevo Testamento también Pablo habla justamente de esto, sobre los siervos de Dios cuando caen. Se los voy a buscar aquí. Se los voy a buscar inmediatamente. A ver si me puede ayudar usted a buscarlo. Creo que está en Primera de Corintios, no me acuerdo exactamente. Pero, ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Se lo busco inmediatamente. No, está en Romanos, si mal no recuerdo. A ver. No, aquí está, Primera de Corintios 5:12. Perdón. No, me equivoqué. Romanos 14, gracias. 4. Romanos 14:4. Lo vamos a buscar al tiro, hermanos. Romanos 14:4. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer. Romanos 14:4 dice: ¿tú quién eres para juzgar al siervo ajeno? Para su señor está en pie o cae, mas se afirmará, que poderoso es el Señor para afirmarle.
Entonces siempre nosotros tenemos que orar por misericordia, y eso no está en desmedro, ¿cierto?, de que uno tiene que hablar con la verdad y hablar en justicia, ¿ya? Porque cuando es una persona que dice ser siervo de Dios y es apóstata, yo no puedo callar y consentir con las cosas que una persona dice. Pero sí, si es un siervo de Dios, aunque cayere, ¿cierto?, es nuestra responsabilidad como hijo de Dios, procurar que el mismo Dios lo pueda levantar y afirmar con misericordia y que lo pueda tratar. Bueno, entonces había rebelión, y la rebelión causa hablar en contra de Dios o en contra de los siervos de Dios. Hablo de los verdaderos siervos de Dios. ¿Un verdadero siervo de Dios puede caer? Claro que sí, hermano. Todos estamos susceptibles al pecado. Que no quiere decir de que yo puedo pecar, porque soy humano. No. Estamos susceptibles al pecado, desgraciadamente, porque estamos en esta carne. Pero Dios puede transformar todo eso en provecho si nosotros tenemos un corazón arrepentido y humillado y contrito delante de Dios, que reconoce su error y depende de su gracia para ser restaurado. Bueno, vamos a ver algunos textos bíblicos que van a respaldar esto. Romanos 20, del 2 al 3, habla. Dice: y como no hubiese agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y regañó el pueblo contra Moisés, y hablaron diciendo: ojalá que nosotros hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Versículo 10 dice: y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de la peña? Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con la vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Vemos en los versículos anteriores, ¿cierto?, en Números 20, que justamente hace poco había pasado que Moisés y Aarón, Dios les había encomendado, ¿qué cosa? Les había encomendado hablarle a la peña. Pero, ¿qué pasó? Ellos golpearon la peña. Y es importante esto, porque hace muchos años atrás Dios les había ordenado a ellos antes, ¿cierto?, que aquí lo tengo anotado, si mal no recuerdo, en Éxodo 17 del 1 al 7, ¿cierto?, vemos de que en una oportunidad Dios sí le había dicho a Moisés que tenía que herir la peña una vez, no 2 veces, bueno, pero herir la peña para que saliera agua, pero esta vez Dios le había dicho de que no le hiriera, sino que tenía ¿qué cosa? Que hablarle. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice que murió una vez por todos los pecados y para siempre. Y yo creo que saben, ¿cierto?, que en el Nuevo Testamento Pablo aclara, ¿cierto?, que esa roca que los seguía, de la cual salía agua, ¿cierto?, era Cristo. Por lo tanto, Dios le ordenó con anterioridad, ¿cierto?, a Moisés herirla una vez para que brotaran aguas, pero esta vez solamente le había dicho que le hablara. Y aunque eso tiene un trasfondo espiritual, ¿cierto?, que uno podría ver de el brotar agua, ¿cierto?, con otros textos bíblicos, pero el tema está de que Moisés y Aarón se habían rebelado por causa de su impotencia o de la cólera o de la rabia que les había dado este pueblo tan rebelde. Bueno, entonces vemos que este pueblo de continuo se rebelaba en contra de Dios, hablando en contra de Dios, hablando en contra de Moisés, Aarón, y siempre se estaba quejando. Por eso que nosotros, amados hermanos, tenemos que dejar la queja, trabajar en el tema de la queja y poder recibir por fe lo que Dios nos está dando, y que el Espíritu Santo y la palabra de Dios empieza a cambiar nuestra forma de percibir nuestra vida y verlo de una forma con fe. Porque todas las cosas tienen un propósito, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios.
todas las cosas nos llevan a ser conformados por Dios a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Un saludo al hermano César Augusto Ávila, que está viendo y que ha escrito. Hermano, un abrazo, Dios te bendiga, gracias por tus comentarios. Bueno, sigamos. Entonces había rebelión. El pueblo constantemente se rebelaba en contra de Dios y en contra de Moisés y Aarón. Altarería. ¿Por qué? Porque estaban cuestionando. ¿Por qué Dios nos trajo aquí? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no nos da? ¿Por qué solamente nos dan maná? ¿Por qué solamente hacen esto? ¿Por qué? Dios no tiene que darle explicaciones a nadie, hermano. Nosotros somos, ¿cierto?, propiedad de Dios, primeramente por el hecho de que Él nos creó y de que Él nos sustenta. Y cuando hablo de sustentar es porque Dios es el que sustenta la vida. Dice de que Él es el que sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder está en Hebreos 1. Entonces, Él tiene el derecho, porque somos creación, somos de su propiedad. Y además de eso, nos ha redimido. A los cristianos, bueno, nos ha redimido, nos ha salvado, por lo tanto somos doblemente, o Él tiene, entre comillas, doble derecho sobre nosotros de hacer lo que Él quisiera. Hay muchas veces que uno usa el texto de, ¿cómo se llama? El alfarero, ¿cierto? Como algo lindo, pero en realidad es un texto que habla de que, ¿cómo dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Entonces muchas veces nosotros nos quejamos. Tenemos que aprovechar todas las circunstancias que vivimos en una oportunidad de crecer, de fortalecer la fe, de conocer de una manera más profunda a nuestro Señor, a nuestro Dios. Bueno, entonces había altanería, cuestionamiento. Había murmuración. Como vemos aquí, vamos a revisar algunos ejemplos. Éxodo 16, versículo 2. Lo voy a pedir a mi esposa si lo puede buscar. Y yo voy a buscar el mismo número, pero 16, para que veamos algunos textos bíblicos. Vemos que el pueblo constantemente murmuraba, hermanos. Y la murmuración es un pecado grave. ¿Puede leerlo? El versículo 2 y el 7 y 8. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos. Ahora el 6 y 7. Entonces había que murmuraron en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, aunque habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Entonces, hermanos, había murmuración, había queja, había descontento. Y en Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, este tal murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Y uno solo es juez, Dios. Por lo tanto, cuando nosotros murmuramos, ¿cierto? Estamos, ¿qué cosa? Poniéndonos en el lugar de Dios como jueces. Y ese es un principio súper peligroso, el de querer colocarme en el lugar de Dios. Amén. Y yo creo que ustedes saben quién es nombrado en la Biblia que constantemente se coloca o quiere colocarse en el lugar de Dios. Entonces, ¿cómo se llama? No es exageración, hermanos. Entonces, vemos que había murmuraciones. Había acusación y reclamo. ¿Para qué nos has traído a este lugar para que muramos? O sea, había una acusación contra Dios, que Dios los había traído para matarlos. Que Dios quería exterminar al pueblo. O sea, es una falta de fe y una falta de entendimiento del propósito de Dios, ¿cierto? Pese a cómo Dios los había rescatado y los había sacado, ¿cierto?, grandemente, con mano fuerte, del pueblo de Egipto. Entonces había reclamo, murmuración. Vamos a ver Éxodo 16:31.
Creo que está por ahí mismo usted. Éxodo 16, 31. Entonces estaban ¿cómo se llama? Diciendo que Dios era mentiroso, que no, que sus propósitos eran malignos. Entonces muchas veces, hermanos, cuando nosotros murmuramos o nos quejamos, nosotros le atribuimos despropósito a Dios, en el sentido que digo, Señor, para esto Señor, me sacaste del mundo, para tener luchas, para estar solo, para no encontrar idóneo, para no encontrar trabajo, mira que tengo luchas ahora. Entonces, y no entendemos, ¿cierto?, que Dios nos está guiando, nos está encaminando justamente para poder libertarnos, para poder hacer cosas eternas en nosotros. Amén, hermanos. Y muchas veces las cosas que impiden recibir las bendiciones que Dios nos quiere dar no es Dios, somos nosotros, nuestra condición. Pero muchas veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de las cosas que impiden que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tendría que haber llegado a la tierra prometida en un mes, a lo mucho. O sea, en 40 días. Pero llegó en 40 años. O sea, retardó la promesa por causa de su rebelión. Bueno. Éxodo 16:31. ¿No existe? No, no es anticorresponde. ¿Y qué dice? A ver, lo voy a buscar acá. Y la casa de Israel lo llamó maná y era como semillas de blanco y su sabor como de hojuelas de miel. Sí, ese, pero vamos a leerlo completo. Bueno, es importante, hermanos, que el pueblo se quejaba, como vimos aquí en la primera lectura del número 21. Por ejemplo, dice: y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua? Y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Estoy viendo el número 21:5. Ahora vamos a irnos a Éxodo 16, que es el texto que yo les había dicho. Éxodo 16, versículo 31. Ellos dicen de que no había pan y que no había agua. Y vimos recién de que Moisés les había sacado agua de la peña. Y vemos en el Nuevo Testamento de que esa peña los seguía, ¿cierto?, que era Cristo. Por lo tanto, ellos tenían constantemente una fuente de agua potable donde poder beber. Entonces, vemos también que ellos dicen: no hay pan y no hay agua. O sea, dentro de su queja empezaron a mentir y a exagerar, a usar armas carnales para quejarse en contra de Dios. Y vamos a ver qué era el maná. Ahora puede leer Éxodo 16:31, amorcito, por favor. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Ya, entonces, era blanco y su sabor como hojuelas con miel. O sea, desde que al principio encontraron un pan tan rico, ¿cierto?, y que tenía todas las vitaminas necesarias para poder vivir y sobrevivir, ¿cierto? Ahora ellos tenían fastidio de este pan. Porque en el versículo el número 21, en el versículo 5 dice: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, pese a que primero lo habían encontrado que era tan rico y tan dulce. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros comenzamos súper bien, con alta pasión por Dios, todo lo demás, y después encontramos fastidio de las cosas de Dios, de orar, de leer la Biblia, de congregarnos, de amar a los hermanos, de perdonar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque entra en nosotros lo que entró en el pueblo de Israel: desánimo, rebelión, queja, murmuración, altanería, y empezamos a reclamar y a acusar. ¿Ya? Incluso exageramos las cosas. Es que siempre esto me sale mal, es que nunca nada me resulta, es que siempre, es que nadie me encuentra la razón, es que aquí y allá.
y estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque la amargura, la murmuración y el pecado nos ciega. ¿No? Y la amargura y el descontento nos hace ver solo lo malo y no lo bueno. Bueno, sigamos. Entonces ya vimos claramente cuál era el pecado. Rebelión, altanería, murmuración, queja, etcétera, etcétera. Y que era reiterativo. El pecado es castigado. Y el número 21:6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Entonces, hermanos, ¿quién envió las serpientes ardientes? ¿El diablo? Jehová, Dios envió las serpientes ardientes. ¿Y qué son las serpientes ardientes? Según la palabra de Dios. ¿Qué son las serpientes ardientes? Según Lucas 10, versículo 19, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces está hablando de que toda la fuerza del enemigo, o sea, los demonios, son serpientes. En Apocalipsis 12:9 dice: y hubo una gran batalla, dice, y fue lanzado aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿qué? Diablo y Satanás. Y ustedes pueden buscar los otros textos bíblicos, por ejemplo, en Isaías 27:1 habla de Leviatán, la serpiente antigua, etcétera, etcétera, o el dragón del mar. Entonces vemos de que, ¿cómo se llama? La serpiente es símbolo de Satanás y de sus demonios, no tan solamente de la persona en sí de Satanás. Por lo tanto, ¿qué envió Jehová en contra del pueblo de Dios como juicio? Demonios. Vamos a ver en 1 Corintios 10, del 9 al 10, para ver de que realmente la Biblia, ¿cierto?, iguala a estas serpientes con el destructor. Vamos a leer. 1 Corintios 10, del 9 al 10. y tenemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Y perecieron por las serpientes al tentar a Cristo. Aquí está hablando de este mismo hecho de las serpientes ardientes, lo está explicando Pablo. ¿Ya? ¿Qué más dice? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. ¿Y perecieron por quién? Por el destructor. Por lo tanto, estas serpientes son símbolos de demonios. ¿Ya? Vamos a ver también algunos textos bíblicos que hablan de esto. Vamos a ver Jeremías 8:17, Eclesiastés 10:8 y Amós 9:3. Espero que ustedes, o sea, Amós 9:3. Ya tengo Jeremías. Léalo nomás, por favor, Amós. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides, contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Entonces Dios habla en Jeremías, ¿cierto?, de que enviará serpientes y no habrá encantamiento. Muchas personas que están contaminadas, ¿cierto?, o que están bajo ataque del diablo, muchas veces buscan solución o alivio. ¿En qué cosa? En hechicería, en brujería, en adivinación, van con la bruja, con el curandero, con la religión, que se persignan, que se consagran a un santo, etcétera, etcétera. Y muchas veces es el mismo juicio de Dios por causa de un pecado que no ha sido confesado, que el mismo Dios es el que envía esos demonios. Y la forma de ser libres es el arrepentimiento. Vamos a ver Eclesiastés 10:8. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Aquí habla de que el que hiciere hoyo caerá en él, y el que rompa el cerco, ¿cierto?, le morderá la serpiente. Cada vez que uno peca y que uno permanece en un pecado y no se arrepiente, o uno persiste en andar en la carne, pese a que Dios está dándonos luz de una u otra forma, ¿cierto?, y yo persevero en eso y no me quiero arrepentir, abro una puerta abierta para que venga la serpiente y que haga, me muerda. O sea, contaminación espiritual, ataque demoníaco. Vamos a leer Amós 9:3. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré,
y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Entonces estamos viendo de que este pecado fue castigado ¿por quién? Por Dios. Y Dios usó o usa muchas veces a los demonios para ejecutar juicios. Y estamos viendo esto, ¿cómo se llama? Bíblicamente. O sea, uno puede pensar cómo Dios va a usar a los demonios aquí y todo lo demás, pero eso dice la Escritura. ¿Ya? Y vamos a ver algunos ejemplos también. Dios envía demonios como juicio sobre individuos, familias y naciones. Y estos tres textos los vamos a leer. Vamos a leer primero el Salmo 78, 49, Segunda de Crónicas 18, el 18 al 21, y Proverbios 17, 11, que es un texto bien conocido que dice de que el rebelde no busca sino su propio mal y mensajero cruel le será enviado. Y esa palabra mensajero es la palabra en el hebreo que se usa para ángel, es la palabra ángel en el hebreo. Por lo tanto, el rebelde o la persona individual rebelde, ¿cierto?, acarrea ¿qué cosa? Mensajero cruel le será enviado. Bueno, veamos. Salmo 78, 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación, angustia, un ejército de ángeles destructores. Un ejército de ángeles destructores. ¿Fueron enviados por quién? Por Dios, como juicio. ¿Ya? Entonces vemos en la Biblia de que Dios usa muchas veces a los demonios para ejecutar ciertos juicios. No siempre, pero a veces. Vamos a ver Segunda de Crónicas 18, del 18 al 21. Entonces él dijo: Oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga de Ramón de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Mas salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué modo? Y él dijo: Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Y Jehová dijo: Incita. Y también prevalece. Sal y hazlo así. Entonces, ¿quién envió este espíritu de mentira? Dios. Fue enviado por Dios. Dijo: ve y prevalece, incita. Entonces, aunque sea difícil de aceptar, hermanos, ¿cierto?, nosotros tenemos que aceptar y recibir las verdades de Dios. Entonces, hay ocasiones que salen en las Escrituras donde Dios usa demonios, ¿cierto?, para ejecutar juicios. Miren, yo el otro día en un discipulado, tuvimos una consulta, ¿cierto?, sobre qué pasa con todas las personas que recurren a la idolatría, a la hechicería, a la brujería, y aparentemente les va bien, porque les va bien en el área económica, o consiguen pareja, todo lo demás. Entonces, eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Lo peor, que consulte la hechicería, la idolatría, pacte con demonios o con un santo o con quien sea, y se le conceda, entre comillas, lo que está pidiendo. Porque se hace doblemente hijo del diablo. ¿Por qué? Porque está recibiendo algo a cambio de condenación. Pero ¿qué pasa? Muchas veces Dios permite por su misericordia que venga juicio sobre nosotros por causa de nuestros pecados, aquí en esta vida, en esta tierra, para que no seamos condenados en el juicio final. Para que tengamos acá la oportunidad, ¿cierto?, de poder ser salvos, poder ser redimidos. Que aunque sea por causa del juicio, busquemos a Dios de una u otra manera. Porque lo peor que nos puede pasar es que vivamos una vida, entre comillas, tranquila, sin problemas, pecando como se nos da la gana, y uno muera, entre comillas, tranquilo, y despierte para el juicio de la condenación eterna, hermanos. Entonces, muchas veces, los juicios, incluso de Dios, o las consecuencias de nuestros pecados, nos alcanzan en esta vida como una señal de la misericordia de Dios. Miren,
Si Dios no hubiese permitido, o Dios no hubiese enviado, o permitido, ¿cierto?, de que los demonios hubiesen ejecutado en esta vida cuando yo tenía, ¿cuánto? 22 años, 21, 22 años, de que ellos hubiesen querido venir a ejecutar su derecho legal, el juicio, ¿cierto? Y la condenación o las consecuencias que yo les había dado por causa de mi pecado, o que mis antepasados les habían dado ellos por causa de sus pecados sobre mi vida, si Dios no hubiese permitido que esos demonios hubiesen venido a atormentarme y a reclamar sus derechos en esa edad que yo tenía, si Dios no hubiese enviado juicio en contra de mi pecado y yo no hubiese experimentado las consecuencias, yo jamás, quizás jamás, me hubiese dado cuenta que no estaba sirviendo al Dios verdadero, sino que yo hubiese estado tranquilo, engañado, siendo un falso siervo de Dios, siendo guiado por los poderes del diablo, ¿cierto?, creyendo que estaba sirviendo al Dios vivo. Entonces, ese mover de las tinieblas que hubo, ¿cierto?, dio pie para que yo pudiera experimentar la misericordia, la gracia de Dios, y pudiera buscar a Dios y pudiera cuestionarme y decir, ¿será que yo estaré bien con Dios si es que está viniendo juicio sobre mi vida? Y pude experimentar la misericordia, el perdón, el amor de Dios hasta el día de hoy. Triste hubiese sido que yo hubiese vivido una vida tranquila, sin problemas con los demonios ni con nadie. No, yo vivo tranquilo, todo lo demás, y me hubiese despertado en el juicio final para saber de que realmente estoy condenado porque nunca me arrepentí. Entonces, hermanos, Dios usa muchas veces y permite el juicio de parte de Él mismo sobre nosotros para llevarnos al arrepentimiento. Amén. Es uno de los medios que Dios usa para llevar al arrepentimiento. Yo los invito a ver el estudio del arrepentimiento o a investigar en las Escrituras cuáles son los medios que Dios usa para llevarnos al arrepentimiento. Vemos ejemplos. Abimelech, ustedes pueden ver el texto bíblico completo, pero Abimelech era un hijo bastardo de, ¿cómo se llama?, Gedeón, ¿cierto?, que mató a sus 70 hermanos y uno quedó vivo. Y ¿cierto?, profirió una profecía en maldición sobre Abimelech y sobre el pueblo que estaba a favor de él, ¿cierto?, que él había contratado para poder, hacer todo esto. Y dice de que Jehová envió, ¿cierto?, un espíritu malo, ¿cierto?, que puso a Abimelech en contra de este pueblo y el pueblo en contra de Abimelech, para así cumplir la maldición que había dicho este muchacho sobre él. También vemos el ejemplo quizás más claro de Saúl, donde vemos de que fue enviado un espíritu malo de parte de Jehová que lo atormentaba. Y no solamente sale un texto bíblico, sino por lo menos 3 veces. Ustedes pueden verlo ahí. Primera de Samuel 16:14, el 18:10 y el 19:9. Ustedes ven de que fue un espíritu malo de parte de Jehová enviado sobre Saúl, que lo atormentaba. Entonces, hermanos, todas las cosas que nos pasan, Dios es soberano sobre el diablo, hermanos. Dios es soberano. Si tú estás bajo ataque de Satanás, si tú te has dado cuenta, ¿cierto?, que hay influencias de demonios sobre ti, ¿cierto?, y estás siendo atormentados por demonios, ten por seguro de que la misericordia de Dios ha llegado a tu vida, no porque Dios quiera de que pases cosas malas, porque Dios tiene pensamiento de bien sobre nosotros, sino porque cuando llega la luz se manifiestan las tinieblas. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo yo puedo deshacer las tinieblas o cómo puedo saber que hay tinieblas en esta sala? Miren, yo les voy a dar un ejemplo. Y van a perdonar que haga esto, pero si yo apago la luz acá, ¿sí?, apago todas las luces que hay, bueno, hay una luz prendida ahí, pero si yo apago todas las luces, ¿cierto?, ¿cómo yo voy a poder darme cuenta que hay tinieblas? Porque el ojo humano se acostumbra
¿cierto?, a la cantidad de luz que hay. Entonces, yo quizás a los 2, 3 minutos, ¿cierto?, no voy a ver nada, pero a los 5, 10 minutos mi ojo se va a acostumbrar y voy a poder palpar, ver ciertas cosas. Pero ¿cómo yo me doy cuenta que estaba en tinieblas? ¿Cuándo qué cosa? Cuando llega la luz. Cuando llega la luz, cuando yo enciendo la luz, ¿cierto?, me doy cuenta y digo, uy, estaba en tinieblas. Habían tinieblas. Entonces la luz, que es la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo, que es el Evangelio del Reino, ¿cierto?, da luz a nuestras tinieblas, y eso es lo que Dios está haciendo en ti, ¿cierto?, dando luz a tus tinieblas. Entonces la luz alumbra las tinieblas, alumbra todo lo que hay. Entonces la luz, el trabajo de Dios, va a dar luz a las tinieblas que hay en ti, a los demonios que quizás hay en ti que no te habías dado cuenta porque estaban, ¿qué?, obrando en ti, pero de una manera camuflada. Pero cuando llegó la luz a ti, esos demonios se empiezan a manifestar como realmente lo que son, como demonios. Miren, hermanos, hay un ejemplo bíblico que creo que, ¿cómo se llama? Ya lo vimos, ¿cierto?, en los estudios que ya hemos visto, donde el Señor Jesucristo entra a una sinagoga y había una persona que tenía un demonio, pero era una persona que podía entrar a la sinagoga, ¿cierto?, cuando quería. Por lo tanto, no era un endemoniado como el endemoniado, endemoniado gadareno, sino que aparentemente era una persona muy religiosa, porque no cualquiera podía entrar en la sinagoga. Pero cuando llegó la luz, cuando llegó Jesucristo, el demonio se manifestó como realmente lo que era, porque los demonios se disfrazan como ángel de luz, ¿cierto? Entonces, cuando llegó la luz que Jesucristo, el demonio saltó y dijo, ¿qué quieres con nosotros? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y todos quedaron espantados porque nadie se imaginó que había una persona ahí con un demonio adentro. Entonces, cuando Jesucristo llega a tu vida, no es que los demonios, entre comillas, tengan más ataques, sino que los demonios que están en ti empiezan a manifestarse como lo que son realmente, y Dios está haciendo un trabajo de sacar el engaño de las tinieblas sobre nosotros. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que ver de que cuando Dios alumbra nuestras tinieblas, que es un proceso complejo, ¿cierto?, contradictorio, porque Dios nos confronta con nuestro pecado y nos muestra que en realidad en nosotros puede haber o hay influencias demoníacas que nosotros no sabíamos. Y estas influencias se empiezan a manifestar y a luchar, porque ya no pueden encubrirse porque llegó la luz, llegó Jesucristo a tu vida. Entonces ya no pueden encubrirse y empiezan a actuar como lo que son, como demonios. Entonces ahí es que nosotros tenemos que ver todo ese proceso como una señal, porque eso es lo que es, de misericordia de Dios, porque nos está dando luz. Él tiene pensamiento de bien sobre nosotros, pero para que eso llegue a una forma práctica en nuestras vidas, primero Dios tiene que sacar lo malo. ¿Amén, amados? Bueno, sigamos. El pecado confesado, número 21:7. El pueblo, perdón, ante todo esto, dijo, entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Primero, ¿cuál fue entonces la consecuencia o el juicio o el castigo que Dios envió contra este pecado? La serpiente ardiente y muerte. Muerte. Dice en el versículo 6, ¿cierto?, que murió mucho pueblo de Israel. Murió mucho pueblo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene más... tiene su vista puesta en cosas eternas. En la palabra de Dios, en el Nuevo, en el Nuevo Testamento, dice de que la iglesia de Dios somos juzgados aquí en esta tierra. Incluso muchos duermen, dice Pablo, para que no seamos juzgados después junto con el mundo. Entonces vemos que hay un propósito de Dios. Incluso las cosas que nos pasan, en las consecuencias que uno vive acá. Porque triste sería que no vivieras acá las consecuencias, sino que simplemente despertaras después para el juicio eterno de condenación.
Amén, hermanos. Bueno. Entonces, el pecado confesado. El pueblo dijo, hemos pecado, porque hemos hablado contra Jehová y contra ti. Aunque muchas veces, ¿cómo se llama? Lo habían hecho, pero Dios es amplio en perdonar. Vamos a ver Proverbios 28:13, que si mal no recuerdo es el texto que dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Voy a confirmárselo, hermanos, así, para no equivocarme y después digan que el hermano Eduardo está... Sí, ese ya. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Eso es el arrepentimiento, hermanos, confesar el pecado y apartarse. De eso se trata, a grandes rasgos, el arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. Vamos a ver Hechos 11:18, donde dice de que cuando la iglesia, cierto, vio de que también Dios estaba derramando el Espíritu Santo sobre los gentiles, los de la iglesia, dijeron, con que Dios también ha dado el don a los gentiles para que se arrepientan, ¿o no? 11:18. A ver, léalo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles le ha dado Dios arrepentimiento. Sí, ese es. Para vida. Para vida. O sea, es un don de Dios, algo que Dios da. ¿Ya? Vamos a ver, en 2 Timoteo 2:25, dice de que quizás Dios les dé que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Cuando habla de los que se oponen a los ministros de Dios o a los siervos de Dios, porque habla de que el siervo de Dios, no debe ser contencioso, sino paciente, etcétera, etcétera, para que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les dé que se arrepientan, para que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de Él. Hermanos, una persona rebelde, ¿cierto?, en contra de las autoridades que Dios ha puesto, en contra de los padres, en contra del esposo, en contra de la esposa, en contra de los pastores, etcétera, etcétera. Una persona rebelde que cree que está haciendo su propia voluntad, está haciendo la voluntad del diablo. Dice que está cautivo, ¿cierto?, en la voluntad de Satanás. Y por eso no se puede arrepentir. Entonces, un don de Dios que Dios le dé a esa persona, ¿cierto? Es un don de Dios, de un causa de misericordia que Dios les dé que se arrepientan. Y cuando habla de que les dé que se arrepientan, habla de que tienen que tener conciencia primero de sus pecados. Bueno, sigamos. El arrepentimiento apela a la misericordia de Dios. Vamos a ver Santiago 2:13. El arrepentimiento siempre apela a la misericordia de Dios. Miren, hermanos, yo las veces que ministro liberación, siempre intento trabajar en la causa. Porque si no hay arrepentimiento, no va a haber una liberación efectiva. Yo me puedo desgastar meses con una persona reprendiendo al demonio y el demonio va a salir y va a entrar, va a salir y va a entrar, va a salir y va a entrar. ¿Ya? Por ejemplo, tuve el caso de una hermana X, ¿cierto? Que había participado con los carismáticos y habían tenido experiencias sobrenaturales, hablar en lengua, habían visto ángeles y cosas así que eran solamente demonios. Entonces yo la invité a renunciar. Dije, hermana, yo creo que el don que tienes tú ahora, o el don que crees tener, ¿cierto?, no es de Dios. Por esto otro, ¿cierto? Y yo creo que es parte de lo que no has renunciado todavía a lo que viviste en esta secta. Así que tienes que arrepentirte, tienes que renunciar y esperar, ¿cierto?, que Dios te dé el don que Él realmente quiere darte. Pero el diablo siempre intenta de estorbar, de ofrecerte un don o algo más fácil que el camino que Dios propone. Por ejemplo, con el Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice de que Dios le había dado todas las naciones. Dice, yo te daré por herencia todas las naciones. Pero el diablo vino a tentarlo al inicio de el ministerio. Dice, si tú postrado me adoras, yo te daré todo esto porque a mí me ha sido dado. Y el diablo no estaba mintiendo. Porque el hombre cuando pecó le entregó la autoridad que Dios le había dado a Satanás de sojuzgar, de enseñorearse sobre toda la creación visible, ¿cierto?
Entonces, el diablo le presentó un camino más fácil, ¿cierto? Entre comillas, de poder tener toda esa promesa aparentemente de, ¿cómo se llama?, de recibir por herencia todas las naciones, pero sin pasar por el sacrificio de la cruz. Por eso que fue una tentación válida. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué cosa? No estaba enfocado en la promesa, sino en el que había hecho la promesa. Porque cuando yo me enfoco en conseguir una promesa en sí, ¿cierto? Cuando las cosas se pongan difíciles y el diablo me presente un atajo para conseguir el propósito, yo voy a creer que es de Dios. Pero cuando yo me enfoco en el que hace la promesa y en agradar a Dios, yo no me voy a enfocar en los beneficios de servir a Dios, sino en el servicio de Dios. Y el Señor Jesucristo se enfocó porque su propósito, según ¿cómo se llama? Hebreos 10, ¿cuál era? Hacer lo que el Padre le dijera. Ahí dice bien claramente, sacrificio y ofrenda no te agradaron, sino como está escrito en el libro, etcétera, etcétera, he aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Por lo tanto, Él no se enfocó en que yo voy a heredar las naciones y que voy a heredar las naciones. Él se enfocó, Padre, ¿qué quieres que haga? Por eso que pudo no apresurarse, pudo no precipitarse, pudo hacer las cosas al tiempo de Dios y no, ¿cómo se llama?, adelantarse, y esperó hasta los 30 años, porque podría haber empezado a los 20, a los 25, podría haber estado 20 años ministrando ¿cómo se llama?, el Evangelio, que humanamente uno diría, pucha, si el Señor logró tanto en 3 años, ¿cuánto hubiese logrado en 10 años, 15 años ministrando el reino de Dios? Pero no es así como Dios opera. Cuando nuestra vida cristiana va a tener éxito, no en las muchas cosas que yo hago, sino en que si yo estoy haciendo lo que Dios quiere, al paso que Dios quiere, en el tiempo que Dios quiere. Muchas veces el Espíritu Santo prohibió predicar el Evangelio. Uno dice, pero ¿cómo el Espíritu Santo, Dios nos va a prohibir predicar el Evangelio? En Hechos sale que por lo menos 2 veces y más el Espíritu Santo prohibió predicar. Pero la verdadera iglesia no viene a hacer su voluntad, viene a hacer la voluntad de Dios. Y aunque esto suene medio controversial, ¿cierto?, pero mi propósito no es predicar el Evangelio. Mi propósito es hacer la voluntad de Dios. Y uno de los mandatos de Dios es que yo predique el Evangelio del reino. Pero mi prioridad es principalmente hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Yo cambio las prioridades. Y eso pasa cuando yo me voy a extremos. Es que tengo que predicar porque la palabra dice que tengo que predicar, entonces tengo que predicar, y pongo eso por sobre la voluntad y la guianza del Espíritu Santo. Entonces muchas veces el Espíritu Santo me dice, no, ahora no. Dice, hay tiempo para todo. Tiempo para callar, tiempo para hablar, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para abrazar, tiempo para no abrazar, etcétera, etcétera. Yo no quiero decir por ninguna manera de que no hay que predicar el Evangelio, hermano, porque es parte de la gran comisión. Dar las buenas nuevas, pero guiadas por el Espíritu Santo. De esa manera va a ser fructífero todo lo que hagamos, cuando seamos guiados por el Espíritu Santo. Bueno, espero que me hayan entendido y que no se malentienda. Entonces, ¿vimos Santiago 2.13 o todavía no? Veamos, para no alargarme más. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces la misericordia triunfa sobre el juicio. Cada vez, miren hermanos, cuando hemos estado ¿cómo se llama?, ministrando, porque cuando uno habla del arrepentimiento y de qué es pecado, hay gente que nos ha dicho, bueno, entonces ¿qué podemos hacer? O chuta, tengo miedo de lo que me estás diciendo porque entonces yo he hecho esto. Sí, es verdad. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios no está aquí para condenarnos, aunque muchas veces nos damos cuenta que quizás estamos bajo juicio. Pero no es el propósito de Dios condenarnos con ese juicio, sino llevarnos ¿a qué? Al arrepentimiento, porque la misericordia que fue manifestada por Jesucristo, ¿cierto?, triunfa sobre el juicio. Por eso que el arrepentimiento apela a la misericordia de Dios. Y ahí ustedes pueden ver los ejemplos
que ¿cómo se llama? Están ahí, ¿cierto? De los ciegos, ¿cierto? Y de todos los que apelaron a la misericordia de Dios. Señor Jesucristo, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Ustedes pueden ver ahí los ejemplos para no hacer este estudio más largo, ¿cierto? Ustedes, ahí está en Mateo 9:27 y todos los textos que siguen. El arrepentimiento prepara el corazón para la verdadera fe. Mateo 21:32. Ese sí lo vamos a leer. Entonces siempre, hermanos, cuando yo ministro a alguien, siempre digo, hermano, hermana, apele a la misericordia de Dios. Apele a la misericordia de Dios, con el ejemplo que les daba de esta persona que participó en la secta esta. Le dije, apele a la misericordia de Dios. Porque Dios le está dando luz no para condenarla, sino para que usted pueda ser libre. Así que póstrese y ore todos los días ore. Señor, ten misericordia de mí, dame conciencia, conviérteme, Señor, yo te lo ruego. Perdóname, yo te ruego que me conviertas, dame conciencia, ten misericordia de mí. Pero la gente no quiere hacerlo, hermano. Y esta persona no lo hizo y se quedó con el don falso. ¿Por qué? Porque amaba más el ser visto, el que dijeran que tuviese don o no, y que Dios lo usaba. Y Dios quería darle mucho más. Entonces, yo le dije, apela a la misericordia de Dios, renuncia a ese don, no lo use más. Y empiece a pedir el don verdadero de Dios, porque dice de que Dios no negará a nadie el Espíritu Santo si se lo pidieren. Pero espere a que Dios se lo dé, porque Dios quiere dárselo. Entonces, pero no. Entonces, ahí se cumple la palabra de Dios que dice que amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no sean redargüidas. Amén, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que siempre correr al arrepentimiento. Y si tenemos que renunciar a todo, renunciamos a todo, hermanos. Sí. Dios es nuestro dueño. Bueno, en Mateo 21:32, lo vamos a leer. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. No os arrepentisteis después para creerle. Por lo tanto, el arrepentimiento prepara el corazón para una verdadera fe o una fe más profunda. Amén, hermanos. Bueno, sigamos. Voy a ver cuánto tiempo llevo porque parece que me he alargado mucho. Permiso. No. Oh, ya llevo una hora. Ya, vamos a ir acelerando los motores. El pecado confesado. Vimos en Números 21:7 que ellos confesaron el pecado, ¿cierto? Que habían, ¿qué cosa? Habían hablado contra Dios y habían hablado contra Moisés. El arrepentimiento o la conversión debe llevar fruto, y esos frutos son cambios. Vamos a leer Lucas 3, 8, 10 y al 14, que creo que es la conversación que tiene Juan el Bautista con las personas que se iban a arrepentir. Dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, los publicanos y los soldados fueron y le preguntaron, ¿qué hacemos? Justamente cuando él habló, ¿cierto?, de los frutos dignos de... y él dice, él dice, ¿cierto?, que ya no reciban soborno, que ya no roben, que ya no hagan esto, y que se conformen con sus salarios. Se está hablando de obras, frutos, cambios, que hablen de que realmente te has arrepentido. Entonces, el verdadero arrepentimiento lleva frutos, lleva cambios. No es solamente de diente a labio. Ahora, hermanos, cuando hay una contaminación, ¿cómo se llama?, demoníaca, o yo he practicado un pecado por muchos años, sea cual sea, obviamente que va a haber una estructura mental que me va a llevar a volver a pecar, y va a ser difícil. Pero ¿cuál va a ser el cambio? Que yo voy a estar luchando en contra de ese pecado. Porque ¿cómo se llama? Tengo casos, ¿cierto?, de personas, ¿cierto?, un caso X que no voy a nombrar tanto detalle para no revelar quién es, pero que le ministré arrepentimiento, lo hice hacer
la confesión, ¿cómo se llama? Hablé de cierta condición, se arrepintió, todo lo demás, pero después volvió a vivir igual como estaba, igual como estaba. Y haciendo lo mismo, y solamente queremos que sentirnos bien con Dios, pero yo no quiero cambiar. Y hasta el día de hoy vive o se siente como hijo de Dios, pero vive como un mundano, fornicando. Y no, pero hablo de Dios y hablo de acá y tengo opinión con Dios y todo lo demás y escribo textos y todo lo demás y que Dios me mostró y que Dios me habló y que Dios te ama y todo. Sí, Dios te ama, hermano, Dios te ama. Pero una manifestación de su amor también es llevarte al arrepentimiento, porque hay algo que te está dañando, hay algo que te está condenando. Bueno, ingredientes de un verdadero arrepentimiento, y ustedes van a tener que buscar los textos bíblicos, aunque los podemos ver rápidamente algunos. Por ejemplo, puede buscar Juan 16:8. Ingredientes de un verdadero arrepentimiento: convicción. No, pero yo sé cuál es ese texto, no se preocupe. Convicción. Es el Espíritu Santo el que da convicción o conciencia de pecado, justicia y juicio. Por lo tanto, el primer ingrediente del arrepentimiento es ¿qué cosa? Dar conciencia, tener certeza. Ese es cierto. Ya. Es dar certeza, convicción de que hemos pecado. Y eso habla de sentir culpa, de que yo tengo certeza, convicción de que yo he pecado, no que yo le voy a hacer un favor a Dios con el pedir perdón. Gracias. Con el pedir perdón, que poco menos, ya Señor, ya, sí, bueno, ya esto es pecado, ya Señor, listo. No, hermanos, sino que tengo que tener certeza de que he pecado y cuáles son las consecuencias del pecado. Tengo que tener eso y tengo que tener ese sentimiento de culpa, no de condenación, sino de que realmente es por mi culpa. Ahora, contrición. En 2 de Corintios 7, 9 al 10, Pablo habla de la tristeza que es según Dios, que lleva al arrepentimiento, ¿cierto? Bueno, no importa. ¿Cómo se llama? La tristeza que es según Dios, que lleva al arrepentimiento. Entonces, cuando habla de que fuisteis contristados según Dios, porque Pablo habla de que fuisteis contristados según Dios, habla de ser afligidos. Gracias. De ser afligidos, de estar tristes, según la palabra griega, ¿cierto? Contristar es ser afligido, estar triste. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que vivir ese proceso, pero nosotros decimos, no, Dios es amor, pues ¿cómo vas a sentir culpable por mi pecado? No, Dios te sigue amando. Hermano, nosotros tenemos que predicar el Evangelio como es, no juzgar a la gente y no condenarla, pero tenemos que predicar el Evangelio como es. Y muchas veces nosotros no queremos vivir este proceso. No, ¿cómo Dios me va a hacer sentirme triste por algo que yo hice? Eso no es de Dios, y Dios es amor. Dios es amor, pero te tiene que dar conciencia de tu pecado. En Hechos 2:37 habla de que se compungieron de corazón cuando escucharon la predicación de Pedro. Y esa palabra compungir viene del griego, que significa perforar hasta atravesar, agitar violentamente. No compungir como, ay, sí, chuta, qué terrible, ya me voy a arrepentir. Un compungir, chuta, ¿qué hago entonces porque no tengo salida? ¿Qué hago, hermano? Entonces, ¿qué hacemos, Señor? Arrepiéntanse. Eso es un compungir. Cuando yo veo que no tengo salida, cuando yo veo que realmente por causa de mis pecados estoy condenado eternamente, y como grito desde lo más profundo de mí, como Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Eso es un compungir, y es ingrediente del verdadero arrepentimiento. Confesión. En 1 de Juan 1:9 dice de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En Santiago 5 dice de que si hay alguien enfermo, habla de confesados los pecados los unos a los otros. Entonces habla de una confesión.
Son ingredientes del verdadero arrepentimiento, confesar los pecados. ¿Qué más? Conversión. Y es sumamente importante aquí porque habla de convertirnos. Y este texto sí lo vamos a ver. Vamos a ver uno nomás, ustedes pueden ver los otros. Hechos 14:15. Vamos a ver qué dice. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que de estas vanidades os convirtáis o os volváis. ¿Y qué es eso? Dejar de hacer o tener esa forma de vivir o de ser, dejarla y empezar a vivir una nueva, según Dios, según la palabra de Dios. ¿Ya? Y esa palabra, convertir, que usa en Hechos 14:15, 26:18 y primera de Tesalonicenses 1:9, que ustedes lo pueden buscar después, habla de revertir, dar la vuelta, cambiar de dirección o de rumbo. Habla de un cambio, que va a tener sus luchas, hermanos, porque hay luchas, ¿cierto? Y cuando yo parta, va a costar. Y puede que caiga de nuevo, que me cueste salir, pero el cambio es que yo ahora no quiero hacer eso. Es que estoy luchando por no hacerlo con todas mis fuerzas. Y cada vez que caigo me vuelvo a levantar y me vuelvo a levantar y cada vez voy a ir venciendo más. ¿Ya? Restitución si es necesario, enmendar la conducta que tuve. Por ejemplo, si yo fui violento con mis hijos, con mis hermanos, ¿cierto? Tengo que ir a pedir perdón, ir a humillarme. Vamos a leer uno, Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces ahí está hablando él de lo que iba a hacer, que lo habló en tiempo presente porque habló que él iba a hacer todo eso por causa de que se había convertido. Entonces vemos ahí y ustedes pueden ver los otros textos bíblicos que hablan de la ley de Dios de la restitución. Entonces yo tengo que enmendar mi conducta, pero muchas veces nosotros creemos que porque nos hemos arrepentido, nos enojamos porque las personas no nos quieren perdonar. Hermanos, si nosotros nos hemos equivocado, tenemos que sufrirlo. Es que la otra persona es cristiana, me debería perdonar. Claro que sí, pero tú pecaste contra esa persona, tienes que aguantarlo. Miren, hermanos, yo he pedido perdón por muchas cosas que he hecho, ¿cómo se llama? Especialmente antes de ser cristiano, y errores que cometí graves en mis primeros años de ser cristiano. Y he pedido perdón, y hay gente que me ha perdonado de corazón, hay gente que me ha dicho que me perdona, pero no ha sido de corazón, y hay gente que sencillamente no me ha perdonado. Entonces yo no me puedo enojar con esas personas y decir, es que me tiene que perdonar y todo lo demás, y cómo se le ocurre. Tengo que sufrir el agravio. Hay hermanos que ya no me hablan por causa de que yo me equivoqué y los dañé, pese a que les he pedido perdón, he intentado restaurar las cosas, pero tengo que sufrirlo. Porque el que se equivocó fui yo. Aunque no me siento culpable porque recibí el perdón de Dios. Pero son las consecuencias de nuestros hechos. Y tengo que usar y procurar la paz y procurar enmendar dentro de mis posibilidades, ¿cierto?, los errores que uno ha cometido. Bueno, el pecado remediado. Y esta es la última diapositiva, si mal no recuerdo. El pecado remediado. ¿Cómo se remedió este tema? Dios ordenó a Moisés hacer una serpiente de cobre, ¿cierto?, y ponerla en el punto más alto, para que cuando el pueblo fuese mordido por las serpientes, viera a las serpientes y viviera y no se muriera por el veneno de esta serpiente. Entonces, en Juan 3:14-16, el Señor Jesucristo habla que si no levantaréis al Hijo del Hombre, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Vamos a leer ese texto. ¿Sí? No, léalo, de 14-16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí está haciendo una comparación. Ese mandato que Dios le dio a Moisés de hacer una serpiente de bronce, ¿cierto? Era un símbolo profético, podríamos decir, de lo que iba a ser Dios, ¿cierto? Por medio del Señor Jesucristo. En el sentido de que el Hijo del Hombre debe ser levantado, o sea, puesto en el lugar primordial. Y cuando habla de ser levantado, hablaba también de que iba a ser levantado en una cruz, en un madero, y que iba a ser exhibido públicamente, para que todo aquel que en él mirara, o sea, en su sacrificio, pasara de muerte y de todo el daño del diablo y del pecado, pasara de eso a vida. Aunque lo mordiera la serpiente que es Satanás, aunque el diablo tuviese dominio sobre nosotros, ¿cierto? Pero al mirar al Señor Jesucristo, su sacrificio, porque habla de cuando es levantado, habla de que fue levantado en un madero, en su sacrificio en la cruz. Entonces, cuando yo miro su sacrificio, y cuando hablo de ver, hablo de convertirme, de arrepentirme, de ver, de tener la experiencia del sacrificio de Jesucristo, que eso lo hago en conciencia de pecado. La experiencia del sacrificio del Señor Jesucristo es cuando yo me doy cuenta de que he pecado y de que por causa de ese pecado el Señor Jesucristo derramó hasta su última gota de sangre. Entonces así yo paso de muerte a vida. Por lo tanto, fue la redención la que a nosotros nos liberta de las garras de Satanás, la que nos hace libres de todo ataque demoníaco. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Hermanos, miren, en Colosenses 2, del 14 al 15, habla de que el Señor Jesucristo canceló el acta de los decretos que había en nuestra contra, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, esa es la obra de la cruz, que el Señor Jesucristo nos da libertad de los demonios. Y la obra de la cruz lleva inevitablemente arrepentimiento, conciencia de pecado, que seamos contristados por Dios. Entonces, ¿quieres ser libre de los demonios? Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. La llave de la liberación es el arrepentimiento. La llave de la libertad es el arrepentimiento. Amén, hermanos. Esa es la llave, el plan redentor del Señor Jesucristo. Pero hay gente que viene para ser libre de los demonios porque viene a la iglesia, ¿cierto? Como voy con un brujo. Es que quiero ser libre para sentirme mejor, porque no quiero vivir estas consecuencias de mi pecado, pero no quiero volverme a Dios, porque no quiero ser salvo, porque no quiero vida eterna, sino quiero solamente ser libre de esta molestia que tengo. Y ahí no hay una liberación efectiva, jamás. Ustedes pueden ver los otros textos bíblicos, pero en Gálatas 3:13 habla de que el morir en un madero es maldición y que Jesucristo se hizo maldición para abolir la maldición sobre nosotros. Entonces, la cruz es el plan secreto de Dios para derrotar a Satanás. Porque en la cruz Jesucristo despojó a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente en un desfile triunfal, los avergonzó públicamente, canceló el acta de los decretos, o sea, todos los derechos legales y las maldiciones que tienen sobre nosotros fueron canceladas en la cruz. Y en Primera de Corintios 2, versículo 2, del 6 al 18, o sea, y el 6 al 8, habla de que si los príncipes de este siglo hubiesen conocido al Señor de gloria, no lo hubiesen crucificado. Y no está hablando necesariamente de los sacerdotes que consintieron o que llevaron a que el Señor Jesucristo fuera crucificado. Habla de los príncipes de este siglo, habla de los demonios. Si ellos realmente hubiesen sabido que en la cruz ellos iban a ser derrotados, porque
Satanás y sus demonios se ensañaron con el Señor Jesucristo, pensando que estaban matando a Dios, porque encontraron a Dios despojado de su divinidad, de su deidad. Dijeron, esta es la oportunidad que tenemos, no hay otra oportunidad, ¿cierto?, de ensañarnos con Dios para destruirlo, porque está en desuso de su divinidad. Y si usa su divinidad, el plan redentor se va a ir a las pailas. Por lo tanto, ahora es, y cuando lo vieron en la cruz, pensaron de que Dios estaba siendo derrotado, como lo piensa la mayoría de los satanistas, que Dios está muerto, que fue vencido, que como si Dios es tan grande pudo permitir ser humillado de tal forma, y no, bueno. ¿Pero qué era? Era justamente su propia condenación. Amén. ¿Cómo se llama? En Hebreos 2, versículo 14 al 15, habla, ¿cierto?, de que Dios envió a su Hijo, o que el Señor Jesucristo participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte, o sea, por medio de su muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, ¿en dónde está el secreto de la libertad y de la liberación y de la derrota de Satanás? En la cruz, en el arrepentimiento. Amén. Bueno, entonces, la cruz, el sacrificio del Señor Jesucristo, es el cumplimiento del Evangelio, es el cumplimiento de la primera profecía que está en Génesis 3:15. Cuando habla, ¿cómo se llama?, de la mujer, dice, y tu simiente, ¿cierto?, herirá a la serpiente en la cabeza, y la serpiente te herirá el calcañar. Ahí no está hablando de la mujer, está hablando de la simiente que va a venir por medio de la mujer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nació de un nacimiento virginal de una mujer. Entonces, ahí se cumplió la profecía de que Jesucristo le pisó la cabeza a Satanás, lo hirió de muerte. Entonces Satanás está vencido. Si tienes algún grado de contaminación, si en todos estos estudios has visto de que hay demonios de lujuria, de perfección sexual, de fornicación, de ira, de rabia, de homicidio, de depravación sexual, de pedofilia, de necrofilia, de lo que sea, de idolatría, etcétera, etcétera, de enfermedades, de locura, de ver cosas, sea lo que sea, ¿cierto? El Señor Jesucristo venció a sus demonios, están derrotados. Como iglesia nosotros tenemos que declarar la multiforme sabiduría de Dios. Dice que la iglesia le notifica a los principados de las potestades la multiforme sabiduría de Dios, que según Primera de Corintios 1, del 23 al 24, la sabiduría de Dios es Cristo. Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. En la iglesia la que le tiene que notificar a Satanás y a sus demonios la multiforme sabiduría de Dios. Jesucristo crucificado, que en la cruz fueron derrotados, fueron vencidos. ¿Ya? La sangre de Jesucristo es el antídoto para el pecado, que es el veneno de la serpiente. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia todo pecado. En Hebreos 9, versículo 14, dice de que el Señor Jesucristo, de que la sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias. Dice, y cuanto más la sangre de Cristo, el cual se entregó a sí mismo mediante el Espíritu Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Pero ahí habla, ¿cierto? Cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual se entregó. O sea, cuando ustedes vean en la Biblia textos que hablan de la sangre de Jesucristo, está hablando del sacrificio en sí mismo. Está hablando del trasfondo del sacrificio en sí mismo, donde hubo derramamiento de sangre. Entonces, en 1 de Juan 1:7 dice que si estamos en luz como Dios está en luz, ¿cierto?, tenemos comunión con los hermanos, ¿cierto?, y la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Entonces, cuando nosotros venimos a la luz en arrepentimiento, y a la luz de la palabra, no de lo que yo creo que es bueno o malo, sino que realmente vengo a la luz y dejo que Dios me muestre mis tinieblas, y confío en su gracia y en su perdón y lo recibo con fe, ¿cierto? Soy injertado el cuerpo de Jesucristo,
¿cómo se llama? Y por eso dice que tengo comunión con los hermanos. Y la sangre de Jesús, cuando yo vengo a la luz, cuando yo me arrepiento, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. En la sangre del Cordero, en la obra de Jesucristo en la cruz, el antídoto para el pecado. Y eso es inevitablemente que yo me identifique con el sacrificio del Señor Jesucristo. Y eso es arrepentimiento, hermano. Amén. Bueno, veo que hay una sola persona conectada, pero después yo creo que hay varios hermanos, yo creo que la gran mayoría ve estos videos y estas enseñanzas por YouTube. Así que los invito, hermanos, vamos a orar. Este es el último estudio de esta primera parte, de el cristiano y los demonios, que consta de 9 estudios, si mal ¿cómo se llama? No recuerdo, 9 o 8 estudios, que hablan justamente de la relación que hay, no que haya una relación como amistad, ¿verdad? Sino que la relación que hay, ¿cierto?, entre Satanás, o sea, entre el cristiano y los demonios, en el sentido de que un cristiano, ya vimos que puede ser contaminado, en qué áreas contaminado, cuáles son los grados de contaminación, los tipos de demonios que hay, etcétera, etcétera. Aunque vamos a ver estos temas un poco más profundamente en las otras partes de este estudio. Entonces, yo les quería mostrar aquí después, voy a abrir algo acá, quería mostrarles los estudios que siguen. Entonces, hermanos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenla escrita en los comentarios. Si tienen algún caso que ustedes crean que les podemos contribuir, ¿cierto?, escríbanlo al mail herederos.reino.santiago@gmail.com. Ya hay varios hermanos que han hecho preguntas y le hemos respondido, y esperamos que esas respuestas hayan sido de bendición o aporten en algo a lo que Dios quiere hacer. ¿Ya? Aquí está. Entonces, hermanos, vamos a orar. Vimos en esta primera parte, primero vimos las definiciones de endemoniado. ¿Qué es liberación? ¿Qué es endemoniado? Vimos también la carne y los demonios, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la relación que hay entre la naturaleza carnal y los demonios? Y derribamos argumentos, de los argumentos que usan algunos textos bíblicos para decir que el cristiano no puede estar endemoniado, que no puede ser influenciado por demonios o que no puede tener demonios, y vimos de qué realmente dicen esos textos bíblicos. Vimos si los cristianos pueden tener demonios, vimos que sí pueden tener bíblicamente, incluso hay ejemplos bíblicos. Vimos el diagnóstico de un endemoniado, clases de demonios, causa de contaminación espiritual, el ocultismo y el cristiano. Vimos el estudio Satanás hirió, o sea que hay ocasiones donde, y hay, ejemplos bíblicos donde Satanás nos quiere o nos ataca, que causa enfermedades o que causa ataques. Y ahora vimos el último estudio, que es serpientes ardientes, que vimos que muchas veces por nuestro pecado viene juicio de Dios y muchas veces Dios envía demonios, ¿cierto?, para castigar un pecado, ¿cierto?, con el propósito que nos arrepintamos. ¿Y cuál es el remedio del pecado? Porque acuérdense que el problema principal acá no era ser libre de las serpientes. El problema principal acá era que el pueblo dejara esa costumbre pecaminosa que tenía. Y el propósito principal no era ser libre del juicio, sino poder volvernos, poder llevar una vida adecuada a los propósitos de Dios. Porque Dios quiere que el impío deje su camino. Él habla claramente en toda la Escritura. Uno puede encontrar textos bíblicos de que Dios llama a la conversión, llama al arrepentimiento. Que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino. Y eso es el propósito y la voluntad de Dios. Dios quiere que nos volvamos, hermano. Dios está a nuestro favor por causa del sacrificio de Jesucristo. Dios no nos vino a condenar. Hay juicio, muchas veces, especialmente sobre las personas que Dios quiere salvar. ¿Por qué? Para que nos podamos arrepentir, para que veamos que el pecado tiene consecuencias, hermano. Bueno,
Entonces, vimos todas esas cosas, principalmente dando a entender de qué relación o qué ¿cómo se llama? Relación bíblica puede haber entre un cristiano y los demonios, para que nos diéramos cuenta, ¿cierto?, que el cristiano puede ser contaminado, que es el propósito de esta primera parte, de que el cristiano puede ser contaminado y que tú puedas reconocer que es posible que tú tengas demonios, tengas contaminación espiritual, por causa quizás de las prácticas que has tenido o que quizás alguna enfermedad o alguna lucha que tienes puede ser influenciada por demonios, y el objetivo de este estudio es que tú puedas llegar a la conclusión de que necesito liberación. Y es más, de que Dios me quiere libertar. Pero para eso tengo que admitir que quizás estoy bajo influencia demoníaca. Pero que ustedes puedan tener la certeza de que la voluntad de Dios es que ustedes sean libres, de que Dios quiere su libertad. Dice, a libertad fuisteis llamados, dice en Gálatas. A libertad fuimos llamados. ¿Ya? Bueno, vamos a orar, hermanos. Yo los invito a orar. Yo estoy orando, pidiendo si el próximo martes seguimos con fundamentos de la liberación, que son 7 estudios, o seguimos, ¿cómo se llama?, derechamente con recibiendo liberación. ¿Ya? Yo creo en lo personal que vamos a seguir con recibiendo liberación, pero lo voy a orar, lo voy a consultar también, para que podamos recibir liberación. Amén, hermanos, y podamos ministrar. Así que vamos a orar. Yo voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo y te bendecimos, Señor. Con mi esposa acá, Señor, te bendecimos y te damos las gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos has dado de poder contribuir, Señor, y aportar de alguna forma, Señor, a nuestros hermanos que vean estos videos, Señor. Poder contribuir en alguna forma a lo que tú estás haciendo, has hecho y vas a hacer en sus vidas, especialmente en este tema de la liberación, y principalmente, Señor, de darnos cuenta, de percibir con claridad y con convicción de que tu amor es tan grande, Señor, y tu sacrificio es tan grande, que tú nos has venido a libertarnos, a deshacer las obras del diablo, y a que necesitamos ser libres, necesitamos arrepentirnos, necesitamos de ti, necesitamos renunciar, necesitamos de tu obra redentora, que es más que solamente saber que somos salvos. Eso es mucho más tu obra redentora, Señor. Señor, yo quiero bendecir a mis hermanos, Señor, a los que han visto los estudios desde el principio y que con diligencia, Señor, han revisado los estudios, aunque quizás sean largos, aunque sean un poco tediosos, Señor. O a cualquier hermano, Señor, que quizás ha visto este video u otro solamente, o a los hermanos, Señor, que se han interesado, quizás no en estos estudios, sino quizás en otros estudios que son más completos, Señor, pero que se han interesado, Señor, en el tema de ser libres y han buscado con diligencia su libertad, o que se están disponiendo a buscar con diligencia su libertad. Yo te ruego, Señor, que los bendiga grandemente. Yo te ruego, Señor, que puedas abrirle las puertas para que se cumpla tu promesa de libertad sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, con un espíritu de libertad sobre sus vidas. Señor, tú trasciendes al tiempo y al espacio. Aunque este video esté grabado, Señor, o aunque sea en vivo que ellos están viéndolo, o aunque sea días después, o aunque sea en cualquier otro país, Señor, ni en cualquier circunstancia, tú trasciendes a estas limitaciones humanas. Tú te mueves en un tiempo eterno. A ti que estás escuchando, Dios te ha invitado a ser libre. Nada es coincidencia. Si tú has llegado a tener cualquier ataque demoníaco, cualquier consecuencia de pecado tuyo o de tus antepasados, Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está dando luz. En el nombre de Jesús. Yo ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que las tinieblas salgan de sus escondites, que salgan de donde están ocultas, en el nombre de Jesús. Todos los demonios que han entrado sobre mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, que están ocultos, que se manifiesten en el nombre de Jesús, en el sentido que dejen de estar en esa
en ese plan maquiavélico y mentiroso de engañar a mis hermanos, haciéndoles creer que son parte de su personalidad, que son parte de su carácter, en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, solamente para los que quieran, yo los invito a repetir después de mí una oración de renuncia y una oración de aceptación, que necesitamos ser libres. Amén, si es que quieren. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ante ti con sencillez y humildad de corazón. Vengo ante ti reconociendo, Señor, que aunque sea cristiano, soy pecador. Que aunque sea cristiano, estoy vulnerable a ataques demoníacos. Estoy vulnerable a contaminación demoníaca. Cada vez que yo peco o que yo persevero en rebelarme ante ti. Yo reconozco mis pecados delante de ti y vengo a arrepentirme. Vengo a confesar mi pecado, Señor. Vengo, Señor, a recibir tu perdón. Declaro que tú eres fiel y justo para perdonar todos mis pecados y limpiarme de toda maldad. Yo recibo tu perdón. Y en esta hora quiero confesarte mis pecados, confiando en tu gracia, confiando que tu palabra me asegura que el castigo fue recibido por Jesús, que la maldición fue pagada en la cruz, que Satanás fue vencido en la cruz y todos sus demonios han sido vencidos en el nombre de Jesús. Yo renuncio al pecado, a todas las prácticas que se rebelan en contra de tu palabra. En el nombre de Jesús, y expulso a los demonios que yo he dejado entrar por causa de mi pecado. Rompo las maldiciones en el nombre de Jesús, porque han sido canceladas por el sacrificio de Jesucristo. La sangre de Jesucristo ha sido derramada sobre mí. En la sangre de Jesucristo soy limpio. Mi conciencia es limpiada. Soy limpio de todo pecado. Dios me limpia de toda maldad. La sangre de Jesucristo me ha limpiado de toda contaminación y todo pecado. Yo recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Y ahora confieso mis pecados delante de ti, confiando que tú me perdonarás. Me comprometo, Señor, a luchar con diligencia por ser libre de toda contaminación demoníaca, porque a libertad me has llamado. Porque mayor eres tú, Señor Jesús, que está en mí, que los demonios que puedan contaminar mi carne. Yo me comprometo a luchar por mi libertad, a buscar con diligencia, a arrepentirme las veces que sea necesario. Abro mi corazón y me dispongo a que me des conciencia, a que me lleves al arrepentimiento genuino, a que me des un compungir de corazón, porque quiero experimentar tu amor en el perdón. Yo me comprometo a buscar con diligencia tu palabra, en oración,
en ayuno, a sujetarme a las autoridades espirituales, a confesar mis pecados, a recibir consejo, a recibir dirección. Me comprometo a luchar con todo lo que tú me das por volverme a ti, por cambiar mi forma de vivir pecaminosa, renunciar en forma práctica a todo lo que a ti te desagrada y todo lo que aborreces. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, si es que estás viendo esto, ahora es tiempo en que tú empieces a pedirle perdón a Dios por los pecados personales que tengas. Empieza a pedir perdón, empieza a renunciar mientras yo oro. Mientras yo hablo ahora, empieza, pide perdón, pídele perdón a Dios. Confiesa, declara el perdón de Dios sobre ti, cancela las maldiciones, todas las maldiciones que hemos visto, todos los pecados, empieza, pídele perdón, síguele pidiendo perdón a Dios. Dios es amplio en perdonar, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Dios no viene a condenarte. Renuncia a la hechicería, a la brujería, a la idolatría, a la fornicación. Sigue orando, hermano, pídele perdón a Dios por cada pecado, ora, sigue orando porque Dios te está escuchando, Dios está con los oídos abiertos, sigue orando, pídele perdón a Dios. En el nombre de Jesús, mientras yo oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, mientras mis hermanos y hermanas están confesando sus pecados, mientras están recibiendo por fe tu perdón inmerecido. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro sobre ellos tu gracia, no porque yo lo diga, Señor, sino porque está en tu palabra, Señor. Que tú has derramado tu gracia sobre ellos, sobre todos nosotros, sobre todos los que están confesando sus pecados, sobre todos los que están renunciando, Señor, sobre todos los que tienen compungir de corazón, sobre todos los que se sienten culpables, Señor, quizás. Yo desato sobre ellos, porque está desatado por ti. Desato sobre ellos tu gracia, tu misericordia, que la misericordia triunfa sobre el juicio, que tú eres amplio en perdonar, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, se manifestará sobre nosotros tu misericordia, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús, yo declaro sobre ellos tu paz, en el nombre de Jesús, porque está escrito en tu palabra de que hemos sido justificados por Jesucristo, en quien tenemos paz para con Dios, reconciliación para con Dios, que si siendo enemigos fuimos justificados por la muerte de su Hijo Jesucristo, ¿cuánto más ahora seremos salvos de la ira por causa de la vida de Jesús de Nazaret? Si siendo enemigos nos amaste así, ¿cuánto más no nos amarás ahora? Desato sobre ellos la manifestación de tu amor en el perdón, en el nombre de Jesús. Echo fuera la culpa, echo fuera la condenación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va el acusador, en el nombre de Jesús. Se va el acusador de mis hermanos, porque ha sido echado fuera la serpiente antigua, el gran dragón, Satanás, ha sido echado fuera, en el nombre de Jesús. Y ahora ha venido el poder, la autoridad de nuestro Dios y de su Cristo. Y ha sido echado fuera el acusador de los hermanos, que los acusaba delante de Dios día y noche, porque ellos le han vencido, Señor, por la sangre del Cordero, porque ahora están aplicando la sangre de Jesús sobre sus vidas en el arrepentimiento, declarando que la sangre de Jesucristo es más que suficiente para perdonarlos, por causa de la palabra de su testimonio, porque han testificado que han pecado y han testificado que tú los has redimido y que tú los vas a libertar, que tú los libertas, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque han menospreciado sus vidas en el sentido que han menospreciado su moral o sus apariencias y han reconocido que quizás estamos contaminados o que quizás hemos pecado o que te hemos ofendido, Señor. Porque abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Por lo tanto, yo declaro que mis hermanos se han acercado ante el trono de gracia y que han alcanzado y alcanzarán oportuno socorro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo desato sobre mis hermanos un espíritu de libertad, en el nombre de Jesús, y un espíritu que les dé conciencia
de todos los demonios que quizás están en nosotros y que no nos hemos dado cuenta. Que la luz resplandezca sobre las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hermano, hermana, no te asustes si las tinieblas empiezan a manifestar. Repréndelas en el nombre de Jesús. Confía en la palabra de Dios. Como está escrito, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Que la luz resplandezca sobre las tinieblas. Que las tinieblas ya no se puedan esconder. Que se manifiesten como lo que son para salir fuera en el nombre de Jesús. Estás vencido, Satanás. Estás vencido. Yo te notifico en el nombre de Jesús que estás vencido. Que Señor Jesucristo te venció en la cruz, Satanás. Y despojando los principados de las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo canceló tus derechos legales sobre mis hermanos, para atormentarlos, para contaminarlos, para engañarlos, cualquiera cosa que sea, en el nombre de Jesús. Todos sus derechos legales están cancelados en la cruz. Jesucristo se hizo maldición para abolir la maldición sobre nosotros. Dice que Dios nos ha pasado de muerte a vida en el perdón de los pecados. Y tú lo sabes. Estás vencido, Satanás. Te notificamos la multiforme sabiduría de Dios a Jesucristo crucificado. Que la voluntad de Dios es que seamos salvos por la locura de la predicación, por la cruz de Jesucristo, por su sacrificio, por su padecimiento. Tú pensaste que lo venciste, pero no. Él te derrotó, te hirió de muerte y tú lo sabes. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. Diablo, estás destruido. Dice la palabra de Dios que estás destruido en la muerte de Jesucristo. Jesucristo te destruyó para libertar a los que están oprimidos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que venga libertad sobre mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, busquen con diligencia su libertad. A libertad nos llamó Dios. Esta primera parte, ¿cierto?, era principalmente para poder darnos conciencia que necesitamos liberación. ¿Ya? Así que busquen con diligencia su libertad. Busquen con sus pastores, con sus líderes espirituales, ínstenlos a buscar liberación. Hagan una lista, ¿cierto?, de maldiciones, ¿cierto?, que ustedes se hayan dado cuenta, hasta ahora que tienen. Hagan una lista, oren todos los días rompiendo por las maldiciones, en el nombre de Jesús, y van a ver de que Dios es fiel. Amén, amados. Bueno, los dejo, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Nos vemos el próximo martes. Ahí vamos a ver si partimos inmediatamente con el estudio Recibiendo Liberación o partimos primero con Fundamentos de la Liberación. Los esperamos el próximo martes a las 20 horas por Facebook Live o por YouTube, los que lo vean por YouTube. Después yo subo todos los videos grabados y espero que esto sea de bendición. Un abrazo, hermanos. Dios los bendiga.